Bueno, vamos a comenzar. Hola, buenos días a todos. En este nuevo webinar que gestionamos desde Seresco, hoy hablaremos del impacto de la reducción de jornada en las organizaciones y para dar claridad a este asunto nos acompaña Pedro Pantiga, al que ya conocéis de otras ponencias. Pedro tiene una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y laboral, es licenciado en Derecho, especialista en relaciones laborales, procesos de administración e interpretación normativa. Forma parte de nuestro equipo de asesoramiento, donde colabora en la resolución de cuestiones complejas en el ámbito laboral. Su intervención nos va a ofrecer una visión muy práctica y fundamentada de este tema que es tan relevante. Una vez que finalice la presentación de Pedro, yo os haré unas pinceladas de novedades alrededor de Milena y Milena Web que también apoyan este cambio normativo. Y sin más, te cedo la palabra. Pedro, buenos días. Muchas gracias, Camino. Buenos días a todos. Bienvenidos, en primer lugar. Reiterarles nuestro agradecimiento por su asistencia y participación en esta webinar que celebramos hoy acerca del proyecto de ley sobre la reducción de jornada laboral máxima, así como el reforzamiento del registro horario. Antes de comenzar, quiero hacerles, sin embargo, un pequeño disclaimer, y es que se trata de un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 16 de mayo y que se encuentra en una, digamos, fase intermedia del procedimiento legislativo. Como sabrán, nuestros Cortes Generales tienen un Parlamento bicameral, de tal manera que las leyes primero se someten a una primera toma en consideración y votación en el Congreso de los Diputados, de ahí se remiten al Senado para otra deliberación y votación y propuesta de enmiendas y se devuelve de nuevo al Congreso de los Diputados para una votación final sobre el texto del articulado. Lo que quiero decirles con esto es que cualquier circunstancia o elemento que podamos mencionar hoy aquí en este análisis o en esta webinar puede ser susceptible de ulterior modificación, incluso de la eventual no aprobación, si bien creemos que las modificaciones en caso de aprobación no serán sustanciales y que, en fin, conociendo a este gobierno, y que se llegue adelante esta ley no rayana con lo imposible. Además, creemos desde Ceresco que es importante introducirles en el contenido o las notas esenciales de este proyecto de ley para que puedan comenzar con una posible adaptación ante su eventual aprobación. Así pues, voy a comenzar a presentar o a compartir con ustedes la presentación para que podamos comenzar con su examen. Bien, y el plato principal, el plato estrella de este proyecto de ley es la reducción de la jornada máxima laboral, con la modificación del artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, de tal manera que en este precepto pasamos de las 40 horas semanales en cómputo anual a las 37 horas y media. Pero la ambición de este proyecto de ley no es únicamente la reducción de la jornada máxima legal, sino simultanearlo con un mantenimiento de las retribuciones abonadas a los trabajadores o que venían percibiendo los trabajadores, y de ello se encarga la regulación de la disposición adicional tercera, que transcribo literalmente en esta diapositiva y que dispone que la reducción de jornada establecida en la presente ley no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones ni la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos más favorables o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras. ¿Qué quiere decir o qué conclusión podemos extraer de la interpretación conjunta de estos preceptos? Pues bien, si teníamos 40 horas semanales en cómputo anual y una retribución, unas percepciones X, al disminuir estas 40 horas semanales a 37 horas y media, pero manteniendo las mismas percepciones o retribuciones, debemos inferir necesariamente que se producirá un aumento del precio del valor de la hora ordinaria, y no solo de la hora ordinaria, sino también como un efecto cascada de la hora complementaria, de la hora extraordinaria y de cualesquiera otros conceptos retributivos abonados al trabajador que se calcularen o se retribuyeran en proporción al número de horas de trabajo efectiva. Piensen, por
ejemplo, en un plus de nocturnidad, que en la mayoría de sus convenios vendrá regulado no como un importe fijo, sino como un valor por referencia, como un porcentaje de recargo sobre la hora ordinaria, de tal manera que si aumenta el precio de la hora ordinaria, aumentará necesariamente el precio de la hora nocturna, de esas horas o de esa compensación por las horas de prestación de servicios de los trabajadores en una determinada franja horaria denominada como nocturna. Y de igual forma con las horas extraordinarias. La inmensa mayoría de los convenios regula estas no como un importe fijo, sino como un porcentaje de recargo sobre el precio de la hora ordinaria, de tal manera que, como ven, estos dos preceptos en combinación o interpretación conjunta pueden producir un efecto cascada de modificación de la estructura salarial de los trabajadores. En segundo lugar, respecto del plazo de adaptación, muy rápido, entrecomillo en esta diapositiva, entrada en vigor, porque técnicamente la entrada en vigor de aprobarse la norma se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien un precepto de este proyecto de ley establece un plazo, digamos, de adaptación o de vacatio legis para las comisiones negociadoras de los convenios colectivos hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones que fueran necesarias para aplicar la norma y en particular esta reducción de la jornada máxima legal ordinaria. De igual modo, las empresas que no contaren con un convenio colectivo dispondrán de ese mismo plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar estas adaptaciones mediante sentándose con las representaciones de los trabajadores en una negociación para realizar, para aplicar estas adaptaciones. Por su parte, cabe preguntarse o cabe hacerse también la pregunta acerca de qué ocurrirá o en qué situación quedarán los trabajadores a tiempo parcial o contratados a tiempo parcial, así como los que estuvieran experimentando antes de la entrada en vigor de este proyecto, de esta ley, una reducción legal de jornada. En tal sentido, esta respuesta nos la brinda la propia disposición transitoria segunda del proyecto de ley que analizaremos desde las dos perspectivas posibles. En primer lugar, quiero que piensen o imaginen un trabajador a tiempo parcial que estuviera trabajando 39 de las 40 horas semanales vigentes, es decir, un trabajador a tiempo parcial que estuviera por encima de estas nuevas 37 horas y media semanales en cómputo anual. Pues en tal sentido, la disposición transitoria segunda del proyecto de ley nos señala que esta clase de contratos a tiempo parcial, por encima de este umbral máximo de jornada legal, se convertirán o se producirá la conversión automática en contratos de trabajo a tiempo completo. Naturalmente, será el Servicio Público de Empleo, así como la Tesorería General de la Seguridad Social, quien deberá impartir las instrucciones oportunas acerca de cómo deberán comunicarse o en qué forma y plazos deberán comunicarse estas conversiones de contrato, así como la comunicación de los coeficientes de parcialidad que se vean modificados como consecuencia de la entrada en vigor de esta norma. El segundo de los supuestos, o la segunda perspectiva analizada, quiero que imaginen ahora un trabajador a tiempo parcial que estuviera a un porcentaje de jornada del 50%, es decir, de 20 horas de las 40 horas semanales vigentes. Pues bien, en tal caso, este trabajador a tiempo parcial tendrá derecho a optar por una de las dos siguientes opciones. En primer lugar, podrá o tendrá derecho a continuar realizando las 20 horas de su jornada con un aumento proporcional de su retribución. Y esto no es demasiado intuitivo. Podría pensarse por qué un trabajador que sigue trabajando las mismas horas que trabajaba va a ver aumentada su retribución. Pero como ya hemos visto antes, la consecuencia de disminuir las horas de trabajo pero manteniendo las mismas retribuciones es un aumento del precio de la hora ordinaria pagada a cada trabajador por prestación de trabajos efectivos. En tal sentido, esta es una de las opciones, optar por seguir realizando esas 20 horas. Y la segunda de las opciones, es decir, el trabajador puede decir, mire usted, yo he pactado con la empresa, con ustedes un 50% de jornada y ahora este 50% de jornada ya no son 20 horas, sino 18,75 sobre el total de las 37 horas y media, de tal manera que quiero trabajar esas 18,75 horas y además quiero percibir esa misma retribución y la empresa deberá necesariamente decir si tiene usted derecho, lo pone la ley y así le voy a dar cumplimiento.
Por su parte, en cuanto a la cuestión relativa a la situación en la que se quedarán los trabajadores que estuvieran experimentando una reducción de la jornada como consecuencia de alguna de las causas legales previstas en el artículo 37.6 y apartado 8 del Estatuto de los Trabajadores relativos a la guarda legal por cuidado de hijos, discapacitados, dependientes con enfermedad grave, cáncer, etcétera, así como las víctimas de violencia de género y de la violencia de género, de violencia de terrorismo y de violencia sexual. Pues bien, se les ofrecerán o tendrán las mismas opciones que las mismas dos opciones que las anteriormente mencionadas para los trabajadores a tiempo parcial y con una particularidad, además. Dice la disposición transitoria tercera que las jornadas reducidas por aplicación del artículo 37.6 o 37.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores mantendrán el umbral máximo legal de la reducción de jornada vigente en el momento de su formalización hasta que finalice el derecho a disfrutar de la misma, pero siempre con el límite del 31 de diciembre de 2026. ¿Y qué quiere decir esto en Román Paladino? Pues, como sabrán, en el artículo 37.6 y 8 del Estatuto de los Trabajadores se regulan las reducciones legales y estas reducciones por guarda legal tienen un umbral máximo de reducción por ejemplo, por cuidado de hijos, entre un octavo y un 50% de la jornada. Pues bien, la disposición transitoria tercera permite el mantenimiento de este umbral máximo legal de jornada calculado sobre las 40 horas semanales vigentes en el momento de la formalización y podrá continuarse en esta situación hasta que finalice el disfrute de la misma o bien con el límite previsto del 31 de diciembre de 2026, de tal manera que el 1 de enero de 2027 ya tendría que volver a recalcularse este umbral máximo de reducción por guarda legal respecto de las 37 horas y media semanales de promedio de trabajo efectivo en cómputo anual. Por su parte, otro de los propósitos primordiales o los objetivos principales de este proyecto de ley es el reforzamiento del registro horario, tal y como fue concebido en el año 2019 cuando se implantó la obligatoriedad de su llevanza. En tal sentido, se establecen una serie de novedades en este proyecto de ley, con un énfasis especial en que este registro diario deberá ser, en todo caso, este registro diario de la jornada laboral deberá ser, en todo caso, digital. Asimismo, se deberá permitir al trabajador que registre personalmente las horas de inicio, de fin, así como de las pausas que no constituyan tiempo de trabajo efectivo. Piensen, por ejemplo, en las jornadas partidas, en la pausa para la comida o la famosa pausa para el bocadillo, la pausa para el café, en aquellos convenios que no excluyan o que no excluyan estas pausas del tiempo efectivamente de trabajo de forma expresa. Por su parte, los asientos del registro o el sistema registral debe estar caracterizado por una serie de notas esenciales como son la individualidad. Deberá identificarse plenamente e inequívocamente al trabajador que realiza un asiento en el registro, la autenticidad, la trazabilidad y especialmente la accesibilidad. Y es que es muy importante que el sistema o se permita que este sistema pueda ser de acceso tanto en tiempo real como de forma remota y de acceso inmediato tanto para los trabajadores para la consulta de sus propios registros como los representantes de los trabajadores y la inspección de trabajo de forma remota y siempre entendiendo que existe una justa causa, es decir, en el ámbito de sus facultades de comprobación. No puede un inspector de trabajo levantarse un lunes por la mañana y entrar a ver los registros horarios de su empresa sin justa causa porque le da la gana, sin una inspección oportuna. De tal manera, o asimismo, también se establece una obligación de conservación de estos registros durante 4 años para la empresa. Una vez establecidos estos requisitos esenciales, estas notas esenciales sobre el registro horario, se establecen una serie de consecuencias de consecuencias debido a su incumplimiento por parte de la empresa. Así, la empresa o sobre la empresa recaerá la carga de la prueba en caso de incumplimiento de estos requisitos formales y legales, configurándose así o estableciéndose una presunción de veracidad, que si bien no es una presunción de veracidad indestructible como o iure et de iure, como ocurriría con los asientos de los registros públicos, por ejemplo, del registro de la propiedad o del registro de lo mercantil, sí precisarán una prueba en contrario para destruir esta presunción de veracidad de lo declarado en el registro, de tal manera que esta
este registro se configura no solo como un derecho de los trabajadores, sino también como una obligación de su llevanza o de su buena llevanza para ellos, y también para la empresa será responsable, digamos, tendrá una responsabilidad invigilando de la buena llevanza de los asientos registrales por parte de los trabajadores, y en el ejercicio de su poder de dirección podrá impartir las directrices o efectuar o ejecutar las amonestaciones y sanciones que, de conformidad con sus reglas de procedimiento, resultaren adecuadas. Se establece igualmente, esto es muy importante, que los trabajadores no podrán ser en ningún caso ser objeto de sanción por registrar correctamente su jornada o ejercer los derechos que les son propios. Si bien sí podrá la empresa tomar las medidas oportunas cuando se produzca un incumplimiento obstativo, reiterado, o cuando maliciosamente el trabajador alterare la realidad de los asientos del registro horario. Finalmente, para concluir este pequeño análisis normativo, he puesto un ejemplo sobre cómo dice la teoría que debe calcularse las horas anuales de un determinado convenio de un determinado trabajador. Y en nuestro ejemplo hemos elegido un trabajador a tiempo completo con una jornada estándar de lunes a viernes y con 22 días laborables de vacaciones. Pues bien, lo que nos dice la teoría, el precepto, los preceptos del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia, es que debemos referirnos siempre a días de trabajo efectivo, de tal manera que para el cálculo de estos días de trabajo efectivo cogeremos los 365 días del año y le restaremos todos aquellos días que son de no trabajo, es decir, de no trabajo efectivo. Por ejemplo, 52 semanas que tiene el año multiplicado por 2, porque cada semana tiene un sábado y un domingo, que nos arrojan el resultado de 104 días, se los restamos. 14 festivos que tiene el año, pues si bien desgraciadamente no todos los festivos concurren en un día laborable, de tal manera que podemos hacer una pequeña ponderación. Esto siempre es un cálculo aproximado de horas anuales. Podemos hacer una pequeña ponderación multiplicando por una fracción de 5 séptimos, donde 5 son días laborables y 7 los días de la semana, que nos arrojarían 10 días festivos, y finalmente restamos también los 22 días laborables de vacaciones, dándonos un resultado de 136, que lo restamos de 365 y nos devuelve 229 días de trabajo efectivo, y luego simplemente multiplicaremos esos 229 días por las 7,5 horas, que es el resultado de dividir las 37 horas y media nuevas semanales en cómputo anual entre 5 días laborables, 7,5 horas, y aproximadamente tendríamos unas 1.717 horas anuales aproximadamente con la aplicación de esta nueva normativa. Con esto concluyo este pequeño análisis normativo. Devuelvo el turno de palabra a Camino Vigil, nuestra jefa de producto en Seresco. Muchas gracias. Ha estado muy interesante y además hay muchas preguntas. No nos va a dar tiempo a repasarlas todas porque tengo que dar yo una pequeña pincelada de novedades de Milena. Pero bueno, recuerdo a todos los oyentes que van a recibir todas las respuestas por escrito. Y las que más se repiten son las siguientes. Y además, bueno, como estamos en verano, supongo que esa es la razón, o cercanos al verano. ¿Cómo sería esa adaptación en las empresas que cuentan con un horario de jornada intensiva, por ejemplo, durante los meses de verano? Sí, bien. Pues lo primero que tiene que hacer la empresa, que te cuente con una jornada intensiva durante los meses de verano, por ejemplo, es comprobar si efectivamente las horas que desempeñan sus trabajadores, las horas efectivas de trabajo en cómputo anual, superan o no el nuevo umbral máximo legal de 37,5 horas. Si no la superan, perfecto, nos lavamos las manos, no hace falta hacer nada más. Y si en el caso de que sí que las superaren, entonces tendríamos que hacer el cálculo de cuántas horas efectivas de trabajo realizan, y para ello, por ejemplo, con nuestro ejemplo, con nuestra última diapositiva anterior, de esos 229 días, ¿os acordáis de prestación efectiva de Sí. trabajo? Pues habría que separarlos y tener en cuenta los días que que se trabajan efectivamente y junto con las horas que se trabajan efectivamente durante, digamos, el horario de invierno, y las horas que se trabajan y los días que son de prestación efectiva de trabajo durante esta jornada intensiva. Después sumarías ambas y tendrías que restarlas de estas 1.717 horas teóricas, y eso te darían las horas de exceso o de reducción o de ajuste que tienes que realizar. Y bueno, para realizar este ajuste, pues tienes, digamos, dos manivelas que puedes, o dos palancas que puedes accionar. Una de las primeras palancas es este límite máximo de 37 horas y media,
La Mm. segunda de estas palancas es que la jornada laboral por día, diaria, sigue teniendo un máximo de 9 horas diarias. No puedes trabajar más de 9 horas, salvo disposición en contraria del convenio, y en todo caso debían respetar las 12 horas de descanso. De tal manera que jugando con esas palancas puedes adaptarse o puedes negociar con los trabajadores lo que corresponda con los mejores intereses tanto del trabajador como de la empresa, adaptándose, pues digamos, a los valles o picos de productividad de cada empresa en cada sector y en cada estación que corresponda. Perfecto. Y otra que se repite también mucho dentro de las preguntas es que, por lo que estamos entendiendo, las personas es el propio trabajador o trabajadora el que puede optar por reducir el horario o quedarse en el mismo horario subiendo el salario. Y si es así, es opción del trabajador, de la negociación colectiva, ¿de Sí, qué depende? sí, en general esta ley manda la negociación colectiva para realizar las adaptaciones que fueran necesarias para la aplicación de esta nueva norma. Sin embargo, en el caso de los trabajadores parciales o de los trabajadores que vean su jornada reducida por una causa legal de las mencionadas anteriormente del artículo 37, no necesitarán ninguna negociación colectiva. Podrán ellos mismos libremente optar por una de las dos opciones, porque tienen derecho, la ley le garantiza el derecho de seguir trabajando las mismas horas, de tal manera que pueden aumentar su coeficiente de parcialidad o bien dejarlo como está y trabajar menos horas. Cuando trabajas menos horas vas a seguir percibiendo la misma retribución. Cuando Ujú. trabajas las mismas horas, por aumentar tu coeficiente de parcialidad, tienes derecho a que aumente también tu retribución. ¿Por qué? Porque las percepciones se mantienen mientras que se bajan las horas y eso hace que aumente, digamos, el precio de la hora ordinaria. Perfecto. Como comentaba, hay muchísimas preguntas alrededor de horas extraordinarias, jornadas irregulares, qué pasa con los turnos, qué pasa si el trabajador no ficha, qué pasa si hay un fraude en este tipo de fichajes, olvidos. Hay un montón. Ujú. Entonces, nada, las vamos a recoger todas porque quedan todas almacenadas en el chat y las vamos a resolver, a responder a todos los asistentes por escrito. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora ya me quedo yo con unas breves pinceladas de Milena. Muy bien, muchas gracias a Gracias. todos. Gracias. Chao. Voy a compartir entonces mi presentación y que va a ser muy breve porque lo interesante era eh, lo que ya nos explicó Pedro. Bueno, pues alrededor de todas estas novedades legales, tanto por la parte de Milena, Administración de Personal, como Milena Web, que es la parte de portal, hay novedades o algunas funciones que no son tan nuevas, pero que conviene refrescar. La primera de ellas, a ver, que no soy capaz de... Ay, aquí. No me estaba funcionando el ratón, disculpen. La primera de ellas es una función en Milena que está dentro de la ruta de parametrización retribuciones, que es la que nos va a permitir gestionar de forma masiva este cambio en nuestra organización. Consta de dos pasos. El primero de ellos es, una vez modificado el convenio colectivo en cuanto a las horas anuales, o semanales, mensuales o como esté estipulado, se realiza la selección de la acción donde en esta pantalla nos va a presentar Milena todos aquellos contratos a tiempo parcial que tengamos y también aquellas personas que están encuadradas con diferentes reducciones de jornada por, bueno, pues todos los motivos que ya conocemos. En esta primera pantalla se hace una primera selección de lo que queremos hacer, si es modificar los porcentajes para ajustar los salarios, si es mantener los porcentajes, modificar los horarios, es decir, todo un poco lo que nos permite la normativa. Y a partir de aquí hay una presentación de lo que sería el resultado, el procesamiento propiamente dicho, y lo más interesante es que esta función lo que hace es realizar los cambios en los perfiles de Milena de manera automática y además también genera todos los movimientos de afiliación. Por tanto, ya directamente con el análisis también estamos cumpliendo con todos los trámites administrativos. Esta función ya tiene bastante antigüedad porque realmente los convenios cambian de horas y por tanto ya hacía tiempo que era bastante necesario el poder hacer este tipo de funciones de forma masiva, pero ahora mismo la verdad es que adquiere una relevancia importante como consecuencia de esta nueva regulación. Pero lo más interesante desde mi punto de vista y que enlaza con la presentación de Pedro
es que Milena Web dispone de un módulo de control horario. Recordemos que Milena Web es el portal del empleado que muchos de ustedes conocen porque pues, visualizamos el recibo de salario, se pueden modificar determinados datos, etcétera. Pero hay un enorme módulo que nos permite digitalizar los marcajes, el flujo de aprobaciones, nos permite generar incidencias a nómina, traspasar incidencias de y hasta la nómina mensual e incluso un control de desviaciones entre previsto y real, es decir, horario previsto y horario real realizado. Por ejemplo, un ejemplo de las funciones que tiene Milena Web es la conexión directa que tenemos con el FIE. A través del FIE recibimos todas las situaciones de ausencia como consecuencias de ITES y ATES de los trabajadores. Esa información entra directamente en Milena, pero como forma parte del universo Milena, también queda reflejado en Milena Web y por tanto no es necesario hacer un marcaje específico como consecuencia de este tipo de ausencias que ya nos vienen digitalizadas a través de la Seguridad Social. Ya saben que siempre trabajamos en intentar hacer los procesos más óptimos. Milena Web es parametrizable, se pueden establecer los ítems de fichaje, tanto tiempo efectivo como tiempo de descanso no computable. Dispone de informes de seguimiento, tanto para el propio trabajador, para la persona que lo está utilizando, como también para sus supervisores y también para el equipo de recursos humanos. Y en este sentido, el supervisor va a poder comprobar el estado de los fichajes, controlando ya no tanto las ausencias, sino también las ausencias de fichajes, porque las personas también se pueden olvidar de hacer su fichaje de entrada o de salida. Herramientas conectadas que facilitan la gestión de los horarios, la visualización del calendario. El trabajador va a poder ver su calendario de trabajo con sus horarios de entrada-salida, con sus tiempos de descanso, con los posibles festivos que pueda tener, el balance de horas. Esta es una información muy buena para la persona que está gestionando su propia información, sobre todo aquellas personas que puedan tener pues holguras de entrada y salida o que tengan unas bolsas de horas, unas jornadas irregulares, etcétera. Tanto la persona como el supervisor va a poder ver la vista anual, la distribución del tiempo de trabajo, el total de las horas en cada uno de los meses, también el calendario de festivos, descansos, se puede acceder al horario individual y, importante, se puede imprimir. Y toda esta información que está accesible a la persona que está trabajando, también está accesible al manager, al supervisor o supervisora, donde se muestra la distribución del tiempo de trabajo de todas las personas que forman parte de su equipo. Tenemos informes de cobertura que nos puede ver cuánta gente vamos a tener disponible en cada momento, podemos hacer esas impresiones, podemos consultar la situación de una persona concretamente, podemos hacer una visión general de todo nuestro equipo. Es decir, trabajamos mucho en que la parte visual y la parte de presentación de la información sea muy asequible para todas las personas que tienen que acceder a la herramienta. En cuanto a las funciones, también en el ámbito de la productividad y de la mejora de producto, se pueden modificar horarios, se pueden copiar horarios de otras personas, eliminar, sí, todas estas acciones pueden afectar a una o varias personas dentro del mismo equipo. Entonces, todas estas son pinceladas de un módulo en el que hemos trabajado de forma muy intensiva precisamente para dar cobertura a esta dificultad que se va a plantear con la implantación tanto de la parte del registro horario automatizado como por la parte de la aplicación de la normativa de reducción de jornada. Pero hay cuestiones pendientes de regular que no sabemos todavía. El formato de un posible fichero de comunicación de fichajes, ese no está disponible todavía. Lo que sí podemos decir es que si tenemos los fichajes ya digitalizados en Milena Web, será una estructura de fichero que tengamos que emitir y luego ya los componentes legales de posibles certificados, autorizaciones, etcétera. Y luego, una pregunta bastante recurrente. ¿Qué sucede si una persona se olvida de fichar? ¿Cuál es el concepto de empresa? ¿La empresa no puede modificarlo? ¿El supervisor es empresa? Entonces, bueno, supongo que todas estas cuestiones se irán resolviendo a medida que se vaya implementando el procedimiento. Y por último, les invitamos a solicitar una demo de Milena Web
ya digo, hemos trabajado a lo largo de los últimos meses para hacer una mejora integral de este módulo y que realmente resuelva las necesidades de las organizaciones. Una demo simple de nada, de ver las funcionalidades, ronda entre 30 minutos, 45 minutos aproximadamente, que se puede ampliar si hay preguntas, que es lo que más nos gusta que suceda en las demos. Y bueno, pues realmente puede ser interesante. Y para terminar, en los próximos días recibirán una nueva invitación y en este caso es para el día 17, que versará sobre la nueva Directiva Europea de Transparencia Retributiva, la 970/2023. Y por mi parte, yo ya he terminado. Eh, Sigue apareciendo un montón de preguntas, por tanto, bueno, pues estamos realmente contentos tanto de la asistencia como del interés. Y lo dicho, serán respondidas adecuadamente por correo, recibirán todos el enlace de esta grabación. Y sin más, pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en esta presentación. Que tengan muy buen día. Adiós.